Bueno, continuamos en Vladimir Laguna con Gabriel Galo. Él es internacionalista, él es abogado también, ¿no? Sí, claro, sí, Y eres dirigente del Partido Voluntad Popular en el estado de Yaracuy. correcto. ¿Cómo están las cosas en Yaracuy? Bueno, complicada. 7.200 kilómetros cuadrados de tierras dispuestas para la producción en el país. 27.000 hectáreas de cañas de azúcar que teníamos antes productivas. Hoy tenemos apenas 3 o 4.000, 25.000 hectáreas dispuestas para la producción de maíz. Y hoy menos del 75% están realmente activadas, con un promedio que no llega a 5.000 kilos por hectárea. Deberíamos tener más de 60.000 cabezas de ganado hoy en Yaracuy, produciendo más de 5 millones de kilos de carne al año, y resulta que hoy estamos muy por debajo. Más de 300.000 litros de leche día que se deberían de estar produciendo en el estado, y no llegamos a 100.000, volvimos a los tiempos del año 1975. Entonces este es un estado netamente productivo o agroproductivo que está en el suelo, al igual que muchos otros de la región, el estado Barinas, el estado Apure, el estado Cojedes, el estado Portuguesa, que están claramente afectados por las políticas de Estado, por la grave situación que hoy atraviesa el país, por la falta de confiabilidad, por la falta de seguridad jurídica, por la falta de una política económica clara en materia productiva, que pues termina dejando a la gente teniendo que rebuscarse en la basura para comer. Entonces mi estado está muy mal. Gabriel, pasando a otros temas, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es tu balance de la actuación de la MUD este año? ¿Es positivo? En gran parte positivo. La estrategia inicial de construir la calle, tal como se construyó, como respondió el pueblo venezolano ante la grave crisis institucional que tiene el país para buscar un cambio del modelo político, funcionó. A último momento, pues considero que se cometieron algunos errores y que debemos rectificar de inmediato, y que hay que reconocer que haber dejado la calle y la participación popular para ejercer la soberanía, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución, que permite emitir un mandato claro a quienes están gobernando al margen de la Constitución, debe tomarse en cuenta. Entonces, la unidad debe reconducir, la unidad debe ampliar, debe incluir, para poder afrontar los escenarios que se van a venir en el año 2017, muy complicados por demás, porque el Estado-Nación, hoy conformado por territorio, una población y las estructuras de poder, están en riesgo toda vez que la democracia no está consolidada, sino que está muy golpeada, porque hay un gobierno que desconoce los poderes públicos. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar a los dos integrantes del Consejo Nacional Electoral, o ratificar a dos integrantes, pues a dos integrantes del CNE, a Tania Amelio y a la rectora, la doctora Socorro Hernández, entierra el diálogo definitivamente. Eso es un conflicto de competencias que Ajá. existen entre los poderes públicos. Pero es que no es competencia del Tribunal Supremo de Justicia designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces es sencillo. ¿De qué estamos hablando? Entrar en el conflicto de competencias para que se dirima quién tiene la razón o no. ¿Qué tribunal decide quién tiene la razón? ¿Quién está poniendo quién juzga si la Asamblea Nacional tiene sus competencias o no? Es que aquí el problema es si vamos a respetar la Constitución. Pero se había dicho que la Asamblea iba a desincorporar a los diputados Amazonas. Pero es que toda vez que existe un panorama muy claro, y yo te digo algo, en lo particular yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces sería, de alguna otra manera, contradecir lo que manifestó el pueblo de Amazonas. El diálogo es un tema que siempre debe estar presente en la política. El diálogo es la discusión entre dos o más personas sobre un tema determinado para llegar a algunos acuerdos. ¿Es necesario en el país el diálogo? Claro, ¿cómo no? Pero el acuerdo es para ver cómo resolvemos el problema de Estado-Nación que tenemos, para ver cómo restituimos la ruptura del orden constitucional que hoy existe en el país. En este momento la Asamblea Nacional tiene que nombrar los rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, entonces van a haber dos nombrados por una parte y dos nombrados por otro, pero ¿cuándo se ha visto que el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los rectores del Consejo Nacional Electoral? En todo caso, la Asamblea está neutralizada. ¿Cómo hacer para que la oposición logre que los actos de la Asamblea sean es que válidos realmente? El problema no es jurídico. Y a través de una estrategia comunicacional el gobierno pareciera que quiere llevar esto al terreno jurídico. Y yo quiero mandarle un mensaje muy claro a todo el pueblo venezolano, a las Fuerzas Armadas nacionales, a quienes militan en los sectores del oficialismo y también en la oposición. Es necesario que nosotros podamos
de alguna u otra manera entendernos en función de un nuevo proyecto de país, con un nuevo modelo económico, para poder comenzar a trabajar todos en función de eso, con reconciliación nacional. No hay forma de salir de la grave crisis que hoy tiene el país si nosotros no resolvemos estos asuntos. Entonces es clave, es primordial, es importante que quienes están hoy en el gobierno entiendan que esta discusión, este desconocimiento al poder público, como es la Asamblea Nacional, sus competencias, no va a llevar a resolver la crisis. Y quienes hoy están padeciendo porque no tienen los alimentos, no tienen la medicina, no tienen seguridad, no tienen estabilidad, no tienen empleo, pues lamentablemente lo van a seguir padeciendo hasta tanto en este país no logremos nosotros restablecer la democracia. Y eso pasa porque los órganos del poder público nacional, que deben ser autónomos, respeten la Constitución, se reconozcan entre sí y trabajen en función de los fines del Estado, tal como lo establece el artículo 136 tú de la decías Constitución. que el balance para la oposición es positivo. Sin embargo, prácticamente ninguno de los objetivos que se planteó la MUD en este año se lograron. Se logró, la MUD se planteó referéndum, no hubo referéndum. La MUD incluso hasta hablaron de una enmienda, esa enmienda no fue. Ni lo logró la oposición, libertad de los presos políticos. Ni lo logró la oposición, ni lo logró el gobierno, hermano. ¿Qué tú tienes hoy? Tú tienes un retroceso en el Producto Interno Bruto del país y una estimación para el año 2017 de ser más del 5% en la caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué tienes en el país? Ha aumentado la tasa de inflación, estamos en un proceso de estanflación. ¿Qué tienes en el país? Más de 1,5 millones rebuscando las bolsas de personas, rebuscando las bolsas de comida para comer. Pero allá en Miraflores, o sea, la oposición no logró sacarlo. Yo vengo aquí a hablar en nombre de la gente que está pasando trabajo necesidad. Pero me refiero a la permanencia en las bolsas de comida. Bueno, pero ¿quién es el responsable de garantizar que las políticas públicas que emanen del Poder Público Nacional lleguen a la gente? Garanticen salud, garanticen educación, garanticen producción, garanticen empleo, garanticen seguridad. ¿Eso se cumplió? Entonces, el problema es realmente si la oposición cumplió los objetivos o no. Aquí el problema es si el Estado, si el gobierno cumplió con lo que le prometió al país o no. Y yo creo que no los cumplió. Por eso es que hablamos de un proyecto, de un modelo que ha fracasado, porque no cumplió con las expectativas que tenía el país. Ahora, ¿qué viene? Hermano, aquí lo que tiene que venir es que el país conscientemente, independientemente de todos los sectores, nos dediquemos a la construcción de una nueva mayoría en función de reglas claras. No hay forma de resolverlo si no respetamos la Constitución. Gabriel, ¿estás de acuerdo con el planteamiento de Enrique Capriles en el sentido de que hay gente de la oposición que colabora con el gobierno, que hace de cuerda floja, que están incluso incursos en situaciones No de corrupción? lo sé, pero si existen, habrá que denunciarlos. Yo no los conozco, pero si eso existe, por supuesto que es repudiable de bando y bando, porque es que estamos hablando de los grandes intereses del país. Aquí no pueden haber intereses particulares por encima del colectivo que hoy está siendo afectado. Y eso yo creo que es un tema muy grave que hay que abordarlo en caso de que exista. Desconozco casos concretos, pero aquí yo creo que tenemos que abrazarnos entre todos, hermanos. El problema del país no se soluciona como lo está pretendiendo solucionar el gobierno, que es quien tiene la carga de la prueba. Además, el responsable de poder gobernar, de mantener la estabilidad y la democracia, de promover el desarrollo, de utilizar los recursos petroleros o minerales que tenga el país en función de sacar a la gente adelante y superar la pobreza que hoy está a flor de piel en Venezuela, es el gobierno. Y si el gobierno no tiene la capacidad para hacer eso, para garantizar la justicia social, entonces ese gobierno tiene que cambiar. Y si nosotros como venezolanos entendemos que el modelo que están aplicando ha fracasado, entonces nosotros entre todos tenemos que cambiarlo. Tiene que haber respeto a las instituciones democráticas, hay que reinstitucionalizar el país, tenemos que supervisar si lo que está establecido en la Constitución se está cumpliendo o no. Revísenlo todos los oficialistas, los militares, los funcionarios públicos, los de la oposición. Empiecen a revisar los 10 primeros artículos que establecen los principios fundamentales de nuestra Constitución. El 299 de cómo debe funcionar el modelo socioeconómico del país. Y saquemos conclusiones. Vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos leyendo los comentarios de la audiencia para nuestro invitado Gabriel Galo. Nuestra etiqueta del día de hoy, Política a la Una, por Globovisión. No, tenemos un tuit aquí. Tairo Zapata, ¿cuál es la política de la MUD para generar un sistema de producción sustentable y agroecológico para la población venezolana? Eso lo vamos a responder al regreso, porque es una pregunta, caramba, que requiere su tiempo. Ya venimos.